amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto saludarlos. Son las 10 de la noche con 2 minutos, tiempo del centro de México. Muchas gracias por estar acá en comunicación directa con estos hangouts. Hace rato tuvimos uno con Claudia González de Vicenzo y ahora vamos a entrar con el autor Leopoldo Mendívil López. Él es autor de varios libros que es toda una saga de secreto. Es Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto 1929, Secreto 1910 y el último de ellos que es Secreto Biblia. Con él vamos a conversar en torno pues a este gran tema que tiene que ver con todo lo que implica pues bueno, pues estos libros que tanto han llamado la atención y que de verdad es algo bien interesante, sobre todo porque es un personaje que se ha abocado a darle seguimiento a todas estas publicaciones. Él es un escritor mexicano, nacido en 1970, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, ha trabajado como publicista en la Casa Nautilus, Grupo Electra, y bueno, pues produjo y escribió programas televisivos para la presidencia de la República y ha participado como conductor en la serie televisiva El Otro México. Y bueno, pues tiene diversos bestsellers como es Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, todos publicados bajo el sello de Grijalbo y el más actual es Secreto Biblia. Así que bueno, pues vamos a conocer de viva voz en qué consisten todas estas publicaciones y que nos hable mucho de este trabajo, de esos secretos. Así que bueno, pues la invitación para que todos ustedes estén muy al pendiente de todo lo que implica pues este gran tema que tanto a ustedes como a un servidor nos apasiona y que bueno, pues en esta ocasión lo vamos a tener a don Leopoldo Mendívil López. Leopoldo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va, compañero? Querido Johanan, qué gusto saludarte, el gusto es para mí enorme. Pues muchas Es un gracias. privilegio estar platicando contigo en tu programa. Pues de verdad Siempre es muy inspirador platicar contigo. Pues de verdad muchas gracias. No sé si pudieras ahí prender la camarita de tu Skype para que pudiéramos verte. Y mientras, bueno, pues yo le mencionaba a toda la banda, a todos los johaneros que andan ya por acá, que eres escritor, que tienes varios bestsellers, que va con Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano y ahora el último que es Secreto Biblia. Son libros que se han posicionado muy bien, que han tenido muy buenos niveles de venta, pero sobre todo que has dado a conocer esas otras partes de estos personajes históricos e instituciones que de verdad que pareciera que los conocemos todos, pero que en la realidad no sabemos mucho de ellos. Oye, muchas gracias, Johanan. Yo primero que nada es que ya puse la cámara, pero por alguna razón no se ve. Sí, No, ¿tú lo ves? como que apareció y de repente se desapareció. Bueno, pues perdóname por mi ignorancia con esto, pero bueno, ahí va, ahí va. Creo Ah, que ahí está, ahí te vemos, ahí está, ahí ya te vemos. hasta puse una escenografía para estar en tu programa, ¿no? Muy, Eso, pues muy rudimentaria, pero tú sabes que tú eres parte de este libro, Johanan, y de hecho, por eso ha sido tan padre para mí esa oportunidad de platicar contigo, porque yo me permití incluirte dentro de la trama de Secreto Biblia, ah, que sí. es el... A ver, platícame o platícanos, mejor dicho, cómo está ese rollo, ¿qué? Como tú sabes, Johanna, todos los libros que yo he hecho, que he podido platicar contigo, siempre tratan sobre la parte que está oculta, digamos, de nuestra historia, ¿no? La historia de México, Claro. historia del mundo, quiénes son, digamos, son los que gobiernan y que pues nunca aparecen en los libros de historia o no aparecen en los noticieros, etcétera, pero que pues investigando un poco aparecen, ¿no? De hecho, tú has publicado mucho de esto, ¿no? Entonces, el caso de la Biblia para mí es súper importante porque, bueno, es el libro que más ha influido en toda la historia y hoy en día la mitad de la población del planeta, o sea, somos 7,000 millones de individuos vivientes hoy, pero la mitad, 3,500, pues estamos gobernados por la Biblia. O sea, vaya, ahí se incluye a los judíos, los cristianos de todas las índoles y los musulmanes, que el Corán es una derivación de la Biblia. Entonces, la pregunta de todos es, pues, ¿es cierta o no?
Y bueno, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta, hay millones de mitos, hay quienes piensan que toda la Biblia es falsa, que es un cuento, otros piensan que es totalmente cierta, y la verdad es que no es ni la una cosa ni la otra, o sea, hay parte de verdad, pero hay una gran parte de la Biblia que es falsa, o sea, es decir, que hoy se sabe a ciencia cierta que hay pedazotes enteros que son falsos, y la verdad es que sí es importante aclararlo porque muchas de esas partes, pues son, la verdad es que son dictados para la guerra, donde Dios está dando órdenes para que un pueblo asesine a otro, y mucho de eso, Johanan, es lo que ocasiona la guerra del Medio Oriente ahorita, ¿no? Exactamente. Y ahora tenemos que hablar de la Biblia no es tan sencillo, Leopoldo, como que hay que, así como que con mucho cuidado, y porque bueno, sé que hay mucha gente que tiene a la Biblia como uno de los libros más importantes dentro de su vida, pero si hay algunos lugares, algunos pasajes, páginas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo original, pues creo que tenemos también derecho a conocer qué sí y qué no fue o ha sido manipulado a lo largo de la historia. Pues sí, Johan, porque mira, yo la verdad sí, obviamente me he topado con alguna reacción de quienes son recalcitrantemente creyentes. Yo soy creyente, creo en la Biblia, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de tu público. Pero la verdad es que hay partes que son, vamos a dar un ejemplo. El libro secreto Biblia es una investigación hacia el pasado, digamos, de toda la Biblia como tal. Básicamente, ahí ya los estudiosos han hecho una especie de análisis como si fuera el ADN, ¿no? Hay una gráfica que quiero enseñarte, ahorita te la voy a mostrar, pero donde viene ya después de que los estudiosos han estado analizando el lenguaje de toda la Biblia, ya se sabe que fue hecha en diferentes partes. Entonces, lo que ocurre es que ya se sabe, y eso me permito decir de entrada, que hay libros enteros que son falsos. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que como tú sabes, Johanan, es el último libro que está en la Biblia de todo mundo. Y ese libro es el que habla del fin del mundo. Y es el que más ha llenado nuestras mentes, ha llenado nuestros miedos, preocupaciones y fanatismos, ¿no? Ese libro del Apocalipsis que supuestamente hizo, pues, un tocayo tuyo, que era Juan el Apóstol, el famoso Claro. discípulo, ¿no? Que es el autor del otro evangelio, el Evangelio de Juan, pero durante mucho tiempo hemos dado por hecho que él fue el que escribió el libro del Apocalipsis, pero a la gente se le olvida que en el año de 250 después de Cristo hubo un papa que se llamaba Dionisio de Alejandría, que él literal dijo que el libro del Apocalipsis era falso y que no lo escribió jamás el apóstol Juan, sino un impostor. Y entonces así, la pregunta es si esto lo sabía este papa, y no solo él, sino que este papa se basó en 5 otros padres de la iglesia que son completamente reconocidos hoy en el Vaticano, Eusebio de Cesarea y bueno, Papias de Hieracómpolis, Isidoro de León, una listota que son todos los que sabían que ese Apocalipsis no era original, que era falso y que había habido un cuate que fingió ser Juan y no era Juan, sino un impostor. Hasta el nombre lo dice Dionisio de Alejandría, el Papa dice que ese impostor se llamaba Cerinto, y que los que sepan de historia de la iglesia sabrán que ese Cerinto es conocido porque él creó una herejía, o sea, una herejía que dice que Dios no creó el universo, sino que el universo lo creó un demonio. Entonces, ese tipo es el que se sabía desde entonces que es el autor de esa parte de la Biblia, y la pregunta es, ¿por qué hoy sigue en la Biblia? Ese libro que de hecho no se parece en nada a la enseñanza de Jesucristo, sino que parece mitología. La verdad es que se parece a la mitología de los persas porque es un clon de los persas. Oye, qué interesante esto. ¿Y qué más encontraste? O sea, porque, bueno, yo creo que para analizar el libro de la Biblia, pues no es tan sencillo. Yo creo que son muchas referencias, muchos investigadores, y tienes que darle seguimiento por muchos lugares para encontrar y llegar a conclusiones como has llegado en este último libro, que es Secreto Biblia. ¿Qué otro pasaje nos puedes decir o qué otras cosas encontraste que no son originales, que no son auténticas? Mira, Sí, esto te va a encantar porque, oye, una pregunta, ¿el video sí se ve bien? sí, sí, un poco oscuro. Si te haces un poquito para atrás estaría perfecto. Bueno, mira, ahí te va, esto te va a encantar. Ahí te vemos perfectamente bien. Esto que tú ves ahorita es el mapa de Egipto en la época donde vivió Moisés. Ajá. Esto es una cosa muy importante porque los que creemos en la Biblia,
casi tenemos que dar por hecho que Moisés, o sea, que la parte más básica de la Biblia, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, llámale Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, que eso es obra de Moisés. O sea, que Moisés, cuando estaba ya sabes, toda esta historia de que los judíos eran esclavos en Egipto y que Moisés los lideró para sacarlos de Egipto, y que básicamente se subió al monte Sinaí, ahí vio a Dios y que Dios le dio la revelación. Entonces, lo que nos han enseñado a creer es que, pues, él, esa revelación la escribió y son esos 5 libros, y luego ese papiro o esos papiros los metió en una caja y es la que hoy conocemos como el Arca de la Alianza, el Arca perdida, ¿no? Okay. Bueno, pues aquí lo que pasa, mi querido Johanan, es que en Israel hay un instituto de arqueología que equivale, digamos, al Instituto Nacional de Antropología de aquí, y el que es el presidente, que se llama Israel Finkelstein, él dice, fíjate, y eso siendo el judío, y además dice que es judío y es creyente judío, sin embargo él dice, hay muchos problemas con toda esa creencia, por una razón, porque en los últimos 50 años, todos los arqueólogos del mundo hemos explorado el Sinaí, que pues aquí se ve es la península que está en medio de Egipto y de la tierra prometida, del Canaán, ¿no? Sí. Como se ve aquí, pues, esa península es por donde pasó, según la Biblia, Moisés cuando sacó a los hebreos y se llevó ahí a 400,000 hebreos y estuvieron 40 años ahí vagando. Sin embargo, dice Israel Finkelstein, hay un problema gravísimo porque durante las últimas décadas que se ha explorado ahí en busca de los restos de esa migración, o sea, habrían quedado restos, ¿no? Habría quedado, por ejemplo, donde dormían, o aunque fueran nómadas, pero tenían que haber hecho campamentos, debían de haber cocinado, o tenían que haberse muerto algunos, debería haber ciertos entierros, algunos cuerpos, ¿no? Pues, ¿qué crees, Johanan? No hay nada, no hay restos, ninguna migración. Entonces, aquí lo que hace entrar en crisis a todos los arqueólogos, no solo de Israel, sino del mundo entero, es que realmente entra en crisis toda la hipótesis más básica, más fundamental de la Biblia, que es el Éxodo, toda esta onda de que se salieron de Egipto para llegar a Israel, pues no es cierta. Y hay una cosa, y esto no es en lo más mínimo en demérito del pueblo de Israel, porque hay una teoría alterna que te va a encantar de qué es lo que realmente pasó. El otro argumento es o sea, como tú ves, este es un mapa de la época de donde según la Biblia vivió Moisés, que es entre el año de 1500 a.C. y 1200. O sea, en ese lapso, esto que ves aquí es el mapa de lo que era Egipto realmente en esa época. Todo lo que se ve verde. Como tú ves, ahí hay un detalle que normalmente uno diría, ¿y qué importa? Bueno, pues ahí te va. Lo que importa es que todo lo que está verde era propiedad de Egipto. O sea, en esa época era lo que se llama la dinastía 18, los Tutmósidas, o sea, los hijos, digamos, de Tutmosis, que fueron 300 años, y que también se llama Imperio Nuevo, y básicamente significa que es la época de máximo tamaño que tuvo Egipto en toda su historia. O sea, todo lo que se ve verde en el norte es el Canaán, lo que conocemos como Israel, Jordania, Siria, Líbano, pues todo eso hasta el sur de Turquía era parte del Imperio egipcio. Entonces, si la teoría que dice en la Biblia, que cuando Moisés se salió de Egipto con su pueblo y cruzó el Mar Rojo, ya estaba en la tierra de nadie, ya eso era un lugar que ya no era Egipto, como ves, alguien está mintiendo. O sea, porque la Biblia dice claramente que cuando se salió Moisés, ya no estaba en Egipto. O sea, que la península del Sinaí ya no era de Egipto, y pues de hecho por eso estaban ahí tan campantes, no los perseguía el ejército egipcio ahí. Claro. Pero la historia que hoy se conoce por los arqueólogos es que claro que todo eso era un territorio egipcio. Y de hecho, cuando hoy se sabe a la perfección que todo, o sea, aun cuando llegaron los hebreos a la tierra del Canaán, que está al norte, como tú ves, también se ve verde, porque todo eso era como, digamos, como cuando aquí era un virreinato de España, ¿no? Que aquí era parte de España. O sea, entonces, básicamente, toda esa parte, si hubiera llegado el pueblo de Israel ahí, a lo que es el Canaán, pues se hubieran encontrado lo que hoy se sabe que estaba. Había ejército egipcio ahí, les hubieran dicho, pues, ¿a dónde creen que van? Entonces, hay algo que no funciona en lo que está en el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque el libro del Éxodo, por ejemplo, Johanan dice que cuando Moisés llegó, ya estaba de plano aquí, en la tierra prometida, ¿no? En el Canaán. Sí. Y que de hecho,
se subió al monte Nebo y que les dijo a 12 amigos de él, que eran básicamente pues sus allegados, y les dijo, ustedes vayan a explorar quienes viven en lo que es, ahora sí que el valle, lo que hoy en día es pues Jerusalén, etcétera, ¿no? Y que básicamente ellos fueron a explorar, fueron a espiar, y que regresaron con Moisés y le dijeron, ¿qué crees? Que hay gigantes, había gigantes de 3 metros, que son los que salen como Anakin, ¿no? O sea, Ah, ok, los, sí. ya sabes, todo este rollo, muy aparte de los que creen o todo el rollo de que si había gigantes o no, eso es otro tema. Pero el punto es que en esa época, pues no hubo ningunos gigantes. Esto era, de hecho, Jerusalén, en estos 300 años, Jerusalén era una ciudad egipcia. De hecho, tenía un gobernador que está en... Todo esto se sabe porque Akenatón, el faraón tan polémico que dijo que solo había un dios, en su época se documentaba todo. Entonces, se han desenterrado 400 cartas que son de tabletas, que son como, pues, como esto, digamos, como esta parte de aquí, Ajá. y donde viene el dato, vienen los datos exactos de quién era el gobernador en Jerusalén, y era un egipcio. Entonces, toda la historia del Éxodo, de que Moisés llegó ahí y que había gigantes, pues no, no es verdad. Era de Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir esto para los arqueólogos? Lo que es crítico es que significa que esta historia se inventó siglos después. Qué barbaridad. Ahora, ¿esto se inventa o estos tramos grandes de la Biblia se alteran, pero con qué finalidad? Bueno, mira, lo que ocurre, Johanan, y esto, bueno, esto tampoco es en demérito de los que estén viendo tu programa, que digan, oye, pero entonces estás diciendo que Moisés no existió. Bueno, no es eso, o sea, es decir, lo que hoy se sabe es que la historia como está dicha de que Moisés salió de Egipto con todos esos esclavos, eso no fue así. O sea, hoy hay una idea alterna de quién fue realmente Moisés. De hecho, este signo es el nombre de Moisés en egipcio, porque sí hubo un tipo que se llamaba Amose, y según los historiadores, ese es Moisés, y trabajaba con Akenatón. Pero ahí te va, porque eso es algo que siempre he querido platicar contigo desde que empecé este libro. Ajá. Pero básicamente, ahí te va, el por qué se alteró, que es una pregunta clave, ¿no? O sea, hoy se piensa, los arqueólogos, sobre todo Israel Finkelstein, dicen que esta historia del éxodo y que esa esclavitud, todo eso se inventó 7 siglos después, en el año, digamos, 620 antes de Cristo, y se sabe bien la fecha, ahorita verás por qué. O sea, se hizo con una finalidad, porque para entonces el mundo había cambiado, ahí ya todo este rollo de que Egipto era el dueño de todo ya había cambiado. Para entonces ya, ahora sí, Egipto no tenía la parte del norte, la parte del norte sí era realmente, ahora sí ya, el reino de Israel y todo esto, y había un nuevo reino que era Babilonia. Entonces Babilonia lo que empezó es que empezó a expandirse, esto empezó a expandirse para abajo con la idea de conquistar todo, cuando estaba como rey Nabucodonosor, y el enemigo era Egipto, porque de hecho Nabucodonosor sí se sabe por la historia babilónica, y hasta Herodoto, el griego, escribió ya sobre esto. Él escribió que Nabucodonosor tenía un plan muy ambicioso para invadir pues todo el mundo, ser como un Alejandro Magno, y quería invadir a Egipto, y en medio tenía al pueblo de Israel. Entonces, en Israel, por decirlo vulgarmente, tenía conchavados a los sacerdotes principales, que hoy se sabe, pero a la perfección, quiénes eran. Eran el sacerdote que se llama Gilcías, y que aparece en la Biblia, y a su hijo, que es el que aparece en la Biblia con el nombre de Jeremías. Entonces, básicamente, lo que se piensa es que, lo que se sabe, de hecho, es que Nabucodonosor, digamos, estaba conchavado con ellos, con el sumo sacerdote de lo que es Judea, y con el hijo de ese sacerdote que era Jeremías, se los conchavó, los compró, y con ellos escribió, esto a muchos de tu público a lo mejor me van a querer odiar por esto, pero es la verdad, o sea, esto es algo que no lo inventé yo. O sea, con la ayuda de ellos, pues de la nada apareció un rollo. Es más, ahorita te voy a decir, yo invito a todo tu público, Sí. si tienen por ahí sus Biblias, a que agarren la Biblia y vean un libro que se llama Dos Reyes, el versículo 22:8. Dos Reyes 22:8 es la clave de todo este misterio, porque ahí aparece este exacto acontecimiento. Aparece ahí que el sumo sacerdote, Gilcías, de repente estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén, y de repente dice ahí que encontró abajo de la tierra un rollo,
Nos cuenta que encontró un rollo ahí que estaba en los cimientos, Ajá. todo mojado, y lo subió y lo empezó a leer y dijo, wow, esto es la escritura de Moisés, ¿no? Wow. Entonces se lo llevó el rey, que era el rey Josías. Todo esto es en el año 622 a.C. Y que ahí decía lo que decía supuestamente Moisés. Lo que hoy los arqueólogos se preguntan es, carambas, ¿cómo le habría hecho? Porque en la escritura hebrea, o sea, lo que es el hebreo, no existía en la época de Moisés. O sea, el hebreo es una variación del fenicio. Y el fenicio se inventó en el año de 1100 antes de Cristo. Entonces, y la escritura paleobrea, o sea, empezó a existir, digamos, en el año 1000. Entonces, ¿cómo es posible Claro. que él se encontrara el rollo y que dijera, mira lo que dice y lo leyó? ¿En qué Sí, idioma? sí, sí. Exacto. Ahora, todo esto fue entonces para ir manipulando a la sociedad del momento. Sí, claro. Lo que se piensa hoy es que Nabucodonosor, porque está muy conocido que él se había, digamos, pues conchavado a ese sumo sacerdote, porque básicamente el plan era el siguiente: Babilonia quería expandirse hacia el sur, y el enemigo era entonces Egipto, y Egipto era muy poderoso y tenía un faraón llamado Necao, que es muy famoso porque él, hace cuenta que él les pagó a los fenicios para hacer la primera circunnavegación de África, donde participaron griegos, o sea, es como lo de Cristóbal Colón. Pero entonces el enemigo de Nabucodonosor era Egipto. Entonces, lo que estos sacerdotes y su hijo, Jeremías, le ayudaron a hacer fue toda una historia donde Egipto era malo, donde Egipto Oh, había sí. tenido como esclavos a los hebreos y se lo clavó. Y bueno, eso para mucha gente es un shock porque la gente dice, oye, no, yo toda la vida he oído esa versión, o sea, ¿cómo es posible que todo eso, todo integró tal cual, todo eso lo haya inventado un par de individuos que trabajaban para un rey de Babilonia? Bueno, pues tristemente eso es lo que sucede en la historia. Eso ha pasado una y otra vez. Ya después de Cristo, eso es lo que hizo Constantino. Pero todos le han metido la mano a la Biblia de la manera más grande posible e imaginable. Y lo que hicieron con eso fue descomponer lo que era el mensaje original, que era maravilloso. Y sigue estando en la Claro. Biblia, pero mezclado con cosas que se fueron añadiendo cada vez una y luego otra y así. Claro, Leopoldo, desde luego que al momento que tú nos hablas de estos datos, de estos personajes, que los has contrastado con investigaciones científicas, quiere decir que realmente conoces todo lo que se dice en la Biblia y conoces todos los pasajes que a lo largo de las últimas décadas se han hecho en cuanto a investigación para determinar qué sí o qué no puede ser real o manipulado dentro de este texto sagrado como es la Biblia, porque hay que recordar que lo siguen millones de personas en todo el planeta, como bien lo mencionabas al principio. Sí, claro. Bueno, yo te puedo decir, no puedo decir que conozco todo porque sobre la Biblia se ha escrito infinidad, ¿no? Yo creo que sobre la Biblia se ha escrito mucho más que las cantidades de Biblias que existen, ¿no? Que de hecho son miles de millones, pero sí te puedo decir que conozco lo que es los investigadores más importantes que han existido y que existen hoy. Y sobre todo lo que es el acuerdo internacional hoy sobre lo que es la Biblia. Lo que sí es importante, yo te lo digo, yo insisto, querido Johanan, en que yo soy creyente, yo creo en la Biblia, pero bajo una idea que es, haz de cuenta que es la siguiente, o sea, es más, para que los que están viendo el programa tampoco vayan a decir, oye, este cuate está contra la Biblia, eso no sería nunca cierto, nunca. El propio Vaticano está investigando esto. O sea, el propio Papa Francisco ha dicho que hay partes de la Biblia que se tienen que explorar porque claramente la Biblia es un libro que al final fue escrito por humanos. O sea, aun cuando hubiera sido revelado por Dios, pero los que lo escribieron eran humanos. Por ejemplo, Johanan, hoy se sabe muy bien que, por ejemplo, el libro de Daniel, o sea, la gente nunca va a decir que Daniel no existió, eso sería una mentira, pero sí se sabe bien que el libro de Daniel tiene errores históricos que son graves. Por ejemplo, Daniel vivió justamente en la época de Nabucodonosor, y ahí dice cómo Nabucodonosor, después de Nabucodonosor, básicamente se saltó a 3 reyes de Babilonia que hoy se sabe que existieron, y él los escribe como si no hubieran existido. Entonces aquí sin embargo, el libro de Daniel es muy, muy preciso cuando habla de la época de los griegos, que fue 400 años, fue 300 años después. Entonces, ¿qué es lo que hoy se sabe? Lo que se piensa es, bueno, Daniel sí existió, pero claramente
lo que hoy tenemos como libro de Daniel tiene una parte que es la primera, que es original, pero la parte de en medio y la última se las clavaron al final. Y esto no significa, o sea, no quiere decir que uno diga que no sea sagrada la parte principal, la primera. Otro ejemplo, esto creo que tal vez sea un poco más claro, porque la gente estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento. Ajá. Hoy se sabe que el evangelio más antiguo de los que están en la Biblia es el de Marco, pero Marco acababa originalmente en el capítulo 16:8, ¿no? Entonces, básicamente es la escena en que llega María Magdalena y ve la tumba que está vacía. ¡Pum! O sea, todos los ejemplares que existen del Evangelio de Marco, que son anteriores al año 250 después de Cristo, todos acaban ahí, se acaban en ese versículo. Entonces, lo que hoy ocurre es que tú agarras la Biblia de ahorita y si no me equivoco, bueno, no quiero mentir, pero son 22 versículos extra que no Caray, están claro. en ninguna versión anterior. Entonces cualquiera diría, qué carambas, ¿por qué antes ponían? Porque es como si te dijeran que es como la película de Star Wars, que ya antes tú sabías cómo era y de repente se le ocurrió algo más a George Lucas y vámonos. Ya hay escenas nuevas, hay partes nuevas. Bueno, ahorita, en una película que importa, pero cuando se trata de la revelación de Dios, está más difícil porque dices, caray, ¿a quién le creo? O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo, uno diría, bueno, pues, ¿qué sería de grave? Que le agregaron esos versículos, pues, ¿por qué serían malos? Lo que ocurre es que esos versículos sí traen cosas que son importantes. Por ejemplo, ahí dice, los versículos que se agregaron después del año 250, dicen que Magdalena tenía demonios y todo eso, y dice que, por ejemplo, el que se convierta, pues puede tomarse un veneno y no le pasa nada. Entonces, hoy se piensa que esos versículos, por ejemplo, se agregaron porque son los de propaganda. O sea, es como si te dijera, tú quieres crear tu propia religión y luego te vas a buscar más feligreses, más fuertes que se metan, pues ahí está la propaganda. Que dice, ya ves como aquí dice, que si tú te tomas un veneno y ya crees, ya te convertiste a nuestro grupo, pues ya no te va a pasar nada. Que muy aparte de eso, yo creo que nadie debería ni de intentar tomarse un veneno, ¿no? Claro. A ver si funciona, pero es un ejemplo de cómo sí a lo largo de los siglos ha sido muy insistente el rollo de cómo políticos han agarrado la Biblia, que en su principio era algo súper increíble, y sigue siendo, ¿no? Muy espiritual, increíble que ha habido en la historia, pero ha sido alterado. O sea, y yo te preguntaría, Johanna, tú que de hecho tu nombre es más bíblico que nada, Claro. yo te preguntaría, mi humilde pregunta para ti, para tu público es, ¿qué es más devoto hacia Dios o más fiel a Cristo y a Dios? Es, si hoy hay pruebas de que partes de la Biblia las agregaron políticos, ¿es más ético aceptarlas, aunque distorsionan el mensaje original de Dios y a veces nos llevan a la guerra y a odiar, o buscar lo original y rescatarlo? Pues yo Yo me creo, lo claro, yo creo que aquí sería buscar lo original, rescatar esa parte, porque sabemos que si a lo largo de la historia alguien lo modificó porque le convenía en ese momento histórico por el que ellos estaban pasando, no eran para cosas buenas, siempre era para dominar al que estaba enfrente o al que estaba a un lado. Entonces yo creo que es rescatar esa parte original, ¿no? Pues sí, Johan, qué bueno que lo digas porque, bueno, yo siempre he sentido yo soy fan tuyo, tú lo sabes, yo soy fan de tu programa y me gusta mucho tu forma de pensar. Y de hecho, por eso hay otro tema que tal vez sea un Sí, poco más, Johan, pero si tenemos tiempo me sí, encantaría. sí, desde luego, desde luego. Mira, una parte clave y crucial del libro de Secreto Biblia es el tema del apocalipsis y del demonio. Y la idea es esta, así como hace rato platicábamos que hoy ya se sabe que un papa dijo textual que esa parte no era genuinamente de Cristo, nunca vino de Cristo, sino que básicamente ahí viene otra explicación. O sea, esto que tú vas a ver, digo, disculpa que abrume con los mapas, ¿no? Este mapa, no sé si se alcanza a ver Sí, bien, pero sí. presenta como en la época de Cristo, digamos que tienes la parte roja, es lo que ya sabemos hasta el cansancio que era Roma, ¿no? El Imperio Romano. Pero si nos hacemos para acá, vemos que hay una parte morada. Esa parte es Persia, lo que hoy digamos es Irán.
En la época de Cristo se vivía una guerra horrorosa entre la parte roja y la parte morada, o sea, entre romanos y los persas. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni aparece esa guerra. Es increíble porque era lo más importante que pasaba en esa época. O sea, la gente se le olvida que cuando nació Cristo, apenas 40 años antes, todo lo que era Judea era parte de los persas, y luego los romanos se la agandallaron y fue cuando pusieron a Herodes, y de ahí venía todo ese conflicto terrible. Entonces, eso era tan terrible que, por ejemplo, los persas hasta secuestraron a un emperador romano, se lo llevaron y lo mantenían secuestrado en Persia y le arrancaban partes y se las mandaban a los romanos para aterrorizarlos. O sea, imagínate, si era la guerra. Entonces, no nos va a extrañar que los persas usaron a la religión que estaban haciendo, al cristianismo, y, y enviaron gente a tratar de modificarla? ¿Por qué? Porque los persas ya habían hecho eso antes. O sea, los persas en la guerra contra Roma habían creado una religión que se llama el mitraísmo, que básicamente el mitraísmo es una religión diseñada por los persas para enviarla a Roma y para que los propios romanos odiaran a su propio gobierno. De hecho, fíjate, imagínate esto, Octavio Augusto, el Sí. emperador que está famosísimo, está en las crónicas romanas, dice cómo básicamente de repente llegaban generales de él que estaban a cargo de las tropas de la parte de las tropas del imperio que cuidaban las fronteras, ¿no? O sea, todo lo que estaba en las fronteras, te imaginas cuántas legiones había ahí. Y de repente llegaban los generales y le decían a Octavio Augusto, oye, ¿qué crees? Hay soldados que dicen que ya no me obedecen a mí porque tienen una nueva religión que es mi amigo Mitra. Mi amigo Mitra, porque de hecho hasta en el persa, Mitra significa mi amigo. Entonces era su nuevo dios y les decía que no hay que obedecer a ningún general. Entonces, por eso Octavio Augusto empezó a perseguir a los de la religión de Mitra. Entonces, cuando nosotros vemos la historia del cristianismo que dice que cómo perseguían a los cristianos y como que porque simplemente los romanos eran muy malos, pues no, porque hay todo ese antecedente de que los persas enviaban gente y por medio de la religión era una guerra. O sea, la religión era en parte para minar la solidez del imperio romano, para que los propios romanos se convirtieran a la religión del enemigo, de Persia. Y de hecho, digo, por ejemplo, en la religión de Mitra, cuando arrestaban a uno de los que se convertían a la religión de Mitra y le decían, a ver, dígame, ¿de qué se trata su religión? O sea, ellos decían, no, yo no puedo decir porque es secreta. O sea, era una religión diseñada para que tú jurabas el secreto y si así te mataran, tú no confesabas. Entonces, y aparte estaba hecha como por compartimientos, era como la masonería, ¿no? Que entras al nivel 1 y había 7 niveles. Entonces, al nivel 2 pues no podías, aunque te torturaban, no podías decir más que lo del nivel 2. Entonces ya a la gente se le olvida que ese es el mundo que había cuando surgió Cristo. Entonces nació Cristo, lo crucificaron y de hecho hoy se sabe porque las crónicas de Persia dicen que entonces había un emperador en Persia que se llamaba Artabanus. Bueno, pues nada más para que se vea otra vez lo que era Persia, ¿no? Que ese Artabanus era el que era el emperador persa cuando vivía Cristo y cuando murió. Y este Artabanus supo que había habido una rebelión en Judea y dijo, pues cuanto antes hay que usarla, porque se estaban peleando por Judea y por Armenia en el norte. Entonces, él dijo, pues hay que usarla y de repente, en el propio Evangelio, en el libro de los apóstoles, claramente como pues Pedro y se topó de repente con un tipo que se llamaba Magus, que de hecho la palabra magus viene del persa, que significa, pues son los magos, ¿no? Magus, sacerdote en persa, y que decían que ellos sabían la neta, conocido. Entonces ahí empezaban a decir, a tratar de deformar la religión. Parece casi que se agarraron a trancazos Pedro, pues Simón Magus, y que luego aparece también otro tipo por ahí que se llama Bar Jesús. Todos esos tipos, dice la propia Biblia del Oriente, que juraban que conocían a Cristo y que ellos se sabían mucho mejor que los propios apóstoles cómo era la enseñanza. Entonces, esto, durante los primeros 3 siglos del cristianismo, fue así. O sea, al grado de que hubo un tipo llamado, el que creó el maniqueísmo en el cristianismo, ese venía de Persia. O sea, se llamaba Maní y de hecho, cuando tú lees la historia de Persia, viene ahí claramente que ese maniqueo
él venía por órdenes del emperador persa que se llama Sapor, y él tal cual dijo que la religión persa y que hay que creer que no hay un Dios, sino hay dos, el bueno y el malo, y que es básicamente el origen del demonio. O sea, el demonio es el otro tema de esto que es muy conflictivo, porque Johanan, cuando uno lee a los historiadores hebreos, ellos dicen que la religión hebrea al principio no había un diablo, no había diablo, o sea, era solo un Dios, es monoteísta, y que cualquier creencia que hay un Dios malo, un semidios, eso es paganismo. Ya. Entonces, Qué barbaridad, qué interesante esto que nos estás mencionando. Y yo creo que hay una parte dentro de la Biblia que a muchos nos ha llamado la atención. El hecho de que, bueno, se hablara de exterminios, se hablara de, pues realmente de asesinatos, y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo? ¿Cómo un Dios que nos ama, un Dios que vela por nosotros, pues ordena a algunas personas a que lo hagan, a que hagan cosas malas en contra precisamente de sus propios hermanos, inclusive? pues mira, tiene razón, Johan. De hecho, te voy a decir bien, o sea, yo te confieso que eso es la razón por la que yo empecé toda esta investigación. Porque yo desde escuincle, desde niño, siempre me hacía esa pregunta. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, si aceptamos la idea de que sí hubo el éxodo, y que en el monte Sinaí él vio a Dios y Dios le dio las tablas de la ley, las famosas, los 10 mandamientos, ahí dice claramente no matarás, ¿no? Sin embargo, el libro de Deuteronomio, en su capítulo 7, ese también, teóricamente, ese libro también se lo inspiró Dios a Moisés. O sea, el propio libro de Deuteronomio dice que Dios mismo se lo dictó a Moisés. Y que en el libro, en el capítulo 7 de Deuteronomio dice que Dios le ordenó a Moisés, fíjate, a exterminar a las 7 naciones vecinas. O sea, exterminarlas. Ahí no dice que las sometas o que las venzas, no. Es exterminar, es arrasarlas completamente, es desposeerlos oh, vaya, como que dices, ¿cómo es posible que Dios dé esas dos órdenes en un lapso de unos cuantos días? Porque se lo dijo todo en el monte Sinaí, como un día le dice no matarás y luego le dice esa orden increíblemente, pues, genocida, ¿no? Entonces ahí es donde entra toda esta interpretación nueva, que es que todo el capítulo de Deuteronomio, todo completito, fue un invento del sacerdote Jalcías. En el Oh, año, claro. es el rollo que dice la Biblia en el libro de 2 Reyes 22:8, que de repente el Gilcías dijo, mira, encontré debajo del templo esto y se llama la segunda ley de Moisés, y por eso se llama Deuteronomio, ¿no? Deuteros nomos, la segunda ley, y que se la creyó el rey, ¿no? Y fíjate, lo que es increíble, Johanan, porque aquí es donde ya la historia empieza a mezclarse con la de los griegos y la de los babilónicos, porque todo eso sí está registrado ya, porque es del año 600, ya es un poco más nuevo, ¿no? 600 antes de Cristo. Entonces, básicamente, lo que hoy se piensa es que ese sacerdote mira, para darte un ejemplo, o sea, lo que se piensa es que ese sacerdote estaba completamente comprado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por eso creó toda una mitología contra los egipcios, y él lo que hizo fue, para darte un ejemplo, la propia Biblia dice en ese libro de 2 Reyes que, imagínate, cuando Babilonia se empezó a expander para conquistar todo el Canaán, con la idea de ir luego a conquistar hasta Egipto, los egipcios reaccionaron. O sea, Egipto tenía entonces a este faraón Necao, el que circunnavegó África y todo, y Necao empezó a subir con sus tropas porque quería defenderse antes de que los babilónicos llegaran hasta invadir Egipto, ¿no? Entonces, la propia Biblia dice que Egipto, digamos, tenía que pasar sus tropas por Israel. Y entonces, pues negoció con los que eran el rey, que era Josías, y le dijo, oye, no, yo traigo nada contra ti, nada contra los hebreos, pero tengo que combatir a Nabucodonosor porque si no, luego nos va a invadir a todos. Entonces, aquí todo esto sí está comprobado porque Herodoto el griego también lo escribió y también está en la crónica de Nabucodonosor que está en el Museo Británico, todo coincide hasta aquí. Pero lo que la Biblia dice es que cuando ya estaban subiendo las tropas hacia el norte, las de Egipto, para detener a Nabucodonosor, en ese instante se apareció este sacerdote, Gilcías, el del rollo, y le empezó a decir al rey Josías, le dijo,
Nunca por ningún motivo permitas que pasen los egipcios por aquí, porque eso sería contra Dios. Entonces, y cuanto que todos los que están viendo tu programa, yo me incluyo, todos los que en la iglesia nos leían ese pasaje y tú dices, no, pues sí, o sea, pues Dios les dijo, por sabrá Dios por qué razón, pero que había que detener a los egipcios, pues deténganlos, porque Dios dice, pues sí, pues hoy se sabe que no era Dios, era porque este hombre, fíjate, este sacerdote, sumo sacerdote Gilcías, se han encontrado en los sótanos de lo que es el monte Sión, en Jerusalén, se han encontrado unos anillos de ágata persa con bronce que dicen propiedad del sacerdote Hilcías. Y se sabe que esos anillotototes se los regalaban de Babilonia. O sea, en pocas palabras, trabajaba para Nabucodonosor de Babilonia. Fíjate, por si esto todavía algunos dijeran que esto... El hijo, hoy se sabe a la perfección que el hijo de este sacerdote, que era el profeta Jeremías, digo, aquí yo creo que muchos me van a odiar porque van a decir, ¿cómo te atreves a meterte con Jeremías? Pues ni modo, ni modo. Es como si aquí, imagínate que hoy en día un político de México empezara a decir, oigan, hay que obedecer a Donald Trump todo lo que diga. O sea, si quiere que hagamos muro, pues hay que ir y pagarlo y es más, vamos de rodillas a besarle el trasero a Trump. O sea, ¿qué diríamos hoy de que un político nos dijera eso? Pues Claro. imagínate, pero yo te invito ahora, mi querido Johanan, y a tu público que abran el libro de Jeremías, capítulo 38, y no vas a creer lo que dice. O cuando lo veas vas a decir, ay carambas, ¿cómo es posible? El libro de Jeremías, capítulo 38, dice que él se salió al pueblo a decirles, Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que todo aquel que no obedezca lo que diga Nabucodonosor de Babilonia está contra Dios y que hay que obedecerlo y que si no nos sometemos, dice textual, si no nos ponemos cada quien un yugo, y ese yugo es el de Nabucodonosor, entonces Dios va a traer la devastación sobre Israel. Qué Era el hijo. barbaridad, sí. Entonces, carambas, creo que más pruebas de que ellos dos trabajaban para ese cuate, no hay duda. Lo que es asombroso es que hoy en día nadie cuestione tus pedazos de la Biblia. Exacto. Ahora, si se sabe todo esto por el ámbito académico, Leopoldo, ¿quiere decir que la iglesia o lo ha tapado, la ha ocultado o simplemente se ha hecho de la vista gorda? Pues mira, esa es la pregunta del siglo, porque mira, para dar un ejemplo, el primer papa que se enfrentó, el Vaticano sabe esto, o sea, de eso no hay duda alguna, lo saben. Y de hecho el gobierno de Israel lo sabe, y porque, mira, imagínate, Israel Finkelstein, el arqueólogo que está investigando todo esto, él lo financia el Vaticano, por increíble que parezca, y el Estado de Israel, o sea, el gobierno de Israel también lo financia, o sea, ellos no están en contra de investigar. Sin embargo, lo que es difícil es que lo den a conocer, porque lo que pasa es que la gente reacciona con violencia. ¿Haz cuenta? Para dar un ejemplo, el primer papa que dijo, oigan, hay que meternos a aclarar cosas, fue Pablo VI. Pero Pablo VI, de hecho, él dijo, en una encíclica, dice textual, que es el momento de empezar a investigar la realidad histórica detrás de la Biblia. Pues bueno, ya por eso empezó la gente a decir que él era que él era que era masón, que era antipapa, uff, olvídate, o sea, y esto es porque hay mucha gente de la propia iglesia que, digo, la mayoría quieren investigar, pero hay algunos que realmente no quieren que se toque el asunto, o sea, no quieren que se toque, sobre todo porque, mira, esas partes que son de terror, por ejemplo, el Apocalipsis que dice que cuidado, viene el fin del mundo y siempre hay que tener horror porque ahí viene, pues si tú le quitas, la verdad es que le quitas una gran parte a los ministros con lo que asustan al público. Y con eso mantienen a la gente bastante aterrorizada y luego le dicen, oye, yo te voy a ayudar, no te preocupes, si estás conmigo, yo hago que no te vaya re mal en el fin del mundo, y pues luego de ahí a las pederastias ya hay un paso. Primero someten a la gente con el miedo. Claro. Muy bien. Ahora, al principio nos hablabas tú de que realmente el mensaje real y auténtico de la Biblia o de esos primeros documentos se modificó, como nos lo has venido comentando.
Pero ya cuando ahora ya sabemos esto que nos has explicado, ¿cuál sería entonces el real, el auténtico mensaje que en algún momento se alteró? Bueno, mira, esa es la pregunta más importante, porque además esta es la que tiene mucho más que ver con el tipo de periodismo que a ti te gusta y a mí también, que es cuál era el origen de todo. Entonces, hay aquí lo que se sabe, digamos, los arqueólogos ya después de hacer todo este análisis del lenguaje, cómo fue cambiando, cómo cada parte fue agregándose, como la Constitución mexicana, que había una al principio, en 1917, y luego le fueron clavando y clavando y clavando. Entonces, si queremos llegar a lo que es el sustrato, es lo que en la Biblia, es lo que los arqueólogos llaman fuente J. Se llama fuente J porque de alguna manera es lo que se piensa que era la religión hebrea en la antigüedad, o sea, la más antigua religión hebrea, la originaria, ¿no? Se llama fuente J, después hubo otra que se llama fuente E, que venía del norte, que cuando se fusionaron la parte sur de Israel y la del norte, ahí sufrió mucho la parte original porque la del norte tenía dioses fenicios que se acababan mezclando. De hecho, en la Biblia hay varias partes donde Dios, la propia Biblia, hoy dice en 8 partes que Dios se reunió con el Consejo de los Dioses. Eso es algo que se heredó de cuando se mezcló la religión politeísta del norte, que es la fuente E, y la que era monoteísta original del sur, fuente J. Ahí es cuando ya la Biblia empezaron a aparecer un chorro de monstruos que realmente nunca deberían de estar en la Biblia actual. Sale un monstruo que se llama Leviatán, que es el dios fenicio Lotan, y así un chorro, ¿no? Entonces, yo por no hablar de todo esto que fue lo del Deuteronomio, que eso ya fue después, y luego el Levítico, que fue todavía más después, que ya traía la idea de los persas, del diablo y de todo eso ya fue agregado. Pero volviendo a lo del origen, la fuente J, lo que hoy se piensa, Johanan, es que hay un origen donde la historia de Moisés sí es cierta, pero diferente. Y es la siguiente, Johanan. Por ejemplo, si nos vamos a que esto era lo que era Egipto en la época de Moisés y que ya vemos que no macha con la teoría de la Biblia de lo que era el Éxodo, puesto que todo era Egipto, pues nunca sería cierto de que cruzó el Mar Rojo y ya se salió de Egipto. Sin embargo, lo que sí pasó es que como aquí se ve, pues Judea estaba dentro de Egipto, o sea, era como cuando aquí era la Nueva España y estábamos nosotros sometidos ante los españoles. Entonces, básicamente, si lo vemos de ese punto, sí es cierta la historia del Éxodo, pero está contada al revés. O sea, no es que los hebreos hubieran sido esclavos en Egipto, era al revés. Estaban en su tierra, pero su tierra estaba esclavizada por los invasores, que eran los egipcios. Entonces, hoy hay una teoría que está muy cimentada y respaldada, en la que básicamente la historia de Moisés es al revés. Es que el gran, por decirlo así, el libertador, no estaba en Egipto. Bueno, se complica un poquito, pero básicamente la idea es que el pueblo de hebreo se liberó de Egipto en su propia tierra, estaban en Israel, y básicamente expulsaron a los egipcios, lo cual sí es cierto, todo eso sí está documentado que sí pasó, y se sabe cómo se llamaba especie de caudillo, el que los liberó, que básicamente está en inscripciones de las tabletas de Amarna, que insisto, se parecen a esto porque estaban escritas en el idioma acadio, y ahí se describe un personaje que se llama Tadua, que es lo que hoy se piensa que es David. O sea, toda la historia de David, como aparece en la Biblia, está muy novelizada en la Biblia, pues no se sabe si tocaba el arpa, pero sí se sabe que había una especie de Emiliano Zapata, que quería liberar a su pueblo de los opresores egipcios, en ese caso, y ese Tadua, sobre todo el que postula esta teoría se llama David Roll, un arqueólogo, que dice que ese Tadua es el que liberó al pueblo hebreo, sacó de Jerusalén, llamado entonces Urusalima, sacó a los egipcios y ya él reconquistó el castillo de Sion, que se llamaba Sillon, y que bueno, en ese caso, digamos, la historia de David sí se parece a la que está en la Biblia, pero muy diferente en el sentido de que él no era un pastor. Este líder, según los archivos egipcios y babilónicos, no era un pastor, sino, haz de cuenta, era un guerrillero,
era como lo que se podría llamar hoy un pues era un líder revolucionario, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí tenemos esta parte, pero tenemos entonces, desde luego que realmente el gran mensaje es el amor, el llevarnos bien, era la unión, o cuál eres el mensaje real, el auténtico. Pues mira, Johanan, aquí ahí te va. Lo que hoy se piensa es lo siguiente. Lo que es la fuente J, que es la versión más antigua que está en la Biblia. Digo, para dar un ejemplo, Sí, eh, hoy en día la prueba de que había esta parte muy original que era la de Dios, el monoteísta, que nada más era un Dios, no había diablo y que básicamente era de amor, como tú dices, la fuente J más original, y se mezcló con la otra que es la fuente E, que era del norte. Hoy está la prueba en la propia Biblia, en el Génesis. Si tú lees las primeras dos páginas, ahí ya está una contradicción. De hecho, esta contradicción la plantea que es hoy en día es el asesor científico del Papa Francisco, que se llama Guy Consolmagno, que él dice, tú lees el Génesis y en el Génesis ya hay dos versiones. Bueno, de hecho él dice que hay tres historias de la creación, no una. Y de hecho están tan claras que en la primera página dice que Dios creó al mismo tiempo al hombre y a la mujer. Y en la segunda página dice que no, que primero creó al hombre, el hombre estuvo solo y ya después que se sintió solo, le puso a la mujer. Entonces, volviendo al origen, sí. es esto que comprueba que la Biblia está hecha a base de fusiones, lleva a que los estudiosos que buscan la fuente J piensan que todo eso viene del periodo de Akenatón. O sea, en pocas palabras, Sigmund Freud, el psicólogo, el psicoanalista, el creador del psicoanálisis, él fue el primero que dio esta teoría, que es, hoy sabemos que hubo un faraón egipcio, que él tal cual creó la idea de que solo hay un dios, que es Atón, y que eso fue súper revolucionario. O sea, él es, según Freud, él es la clave para identificar de dónde salió todo. O sea, de dónde salió la Biblia. Según Freud, siendo judío, el origen del monoteísmo de todo el cristianismo y judaísmo viene de ahí, de Akenatón. Porque de dónde se le ocurrió a este faraón Akenatón hacer eso cuando para su revolución religiosa se tuvo que enfrentar a todos los sacerdotes que le daban el poder a él y casi casi se suicidó porque lo acabaron matando. Entonces, hoy en día los exploradores dicen, pues claramente tenemos que investigar a Kenatón y nos lleva a que claramente hoy se sabe que hubo una persona que trabajaba con él porque está en los Claro. registros y que ese hombre se llamaba Amose. De hecho, este es su nombre. O sea, este símbolo de aquí, hoy se puede ver en la tumba 3 en Amarna, Egipto, hay una tumba, es la tumba de ese tipo. Entonces, si hoy buscamos, digamos, quién era realmente Moisés, mucho más allá de lo que dice la Biblia, en pocas palabras, la teoría del éxodo acabaría siendo real, aunque está contada al revés, pero sí es real, porque sí hubo un faraón que tuvo una especie de hermano, que era su secretario de gobierno, por decirlo así, que se llamaba Amose, que básicamente su título real era el portador del abanico derecho del faraón, que significa secretario de gobernación, pero que se sabe que era como su hermano. Entonces, si nos vamos por esas, era muy parecido a la verdadera historia que está en la Biblia de Moisés, que era como el hermano de un faraón, pero era adoptado, y que hasta ahí se parece. O sea, la Biblia empezaría a discordar en que dice que se pelearon y que el faraón luego estuvo persiguiendo a su hermano, a hermanastro, y que por eso se acabaron yendo los judíos, se los llevó Moisés y que el faraón decía, no, no los voy a dejar que se vayan. Aquí, básicamente, lo que los historiadores piensan ahora, y que es la tesis que se presenta en Secreto Biblia, es que sí hubo Moisés y sí es exactamente el Moisés que está en la Biblia, pero la historia está contada diferente, porque en la realidad ellos dos trabajaban en conjunto. De hecho, la palabra Yames, o sea, de Amose, Amose es este jeroglífico egipcio que es Yah, o bien es el nombre de la tierra de Judea, y esto significa mes, o sea, el nacimiento. Por ejemplo, el nombre de Ramsés aquí es un sol, y aquí mes, entonces es Ramsés, nacido del sol. En este caso, este nombre de Amose, se sabe bien que era el brazo derecho del faraón Akenatón. Su propio nombre indicaba que él venía de Judea, él era, pues digamos, era como si hubiera, cuando era Judea parte del imperio egipcio, pues había personas que se traían desde las provincias y trabajaban a la orden del faraón. En este caso,
a Mose, el verdadero, Claro. era un trabajador, pues un funcionario en la corte de Akenatón. Ya. Ahora, con todo esto de tu libro que has publicado en este 2018, ¿las autoridades eclesiásticas te han dicho algo? Sé que has estado en debate con algunos de ellos en algunos puntos de la República Mexicana. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dicen ellos? Bueno, yo aquí creo que vale la pena decir lo siguiente, o sea, yo he platicado pues con autoridades, porque también mi intención es, yo soy creyente, o sea, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero la idea es buscar el origen, como tú lo dices muy bien, Johanan. Entonces, yo me he topado con que por ejemplo, en los católicos hay de todo, ¿no? Hay los que son de ultras y los que son muy razonables. La verdad es que la mayor parte de los que son de alto nivel, de hecho, hace 2 días estuve en León, Guanajuato, y me siento muy contento porque hablé con un alto prelado y platicándole todo esto, y él me dijo, bueno, es que claramente estamos de acuerdo por una razón, porque en sí el mensaje de Dios que está en la Biblia es algo espiritual. Entonces, eso es lo que está todavía en la Biblia, o sea, eso nunca se quitó. Hay partes de la Biblia que son sublimes como los proverbios, el cantar de los cantares, los evangelios, ¿no? Entonces, si nos quedamos con eso, sigue siendo grandioso. Entonces, el propio Vaticano, pues, busca esto, es decir, cómo, si ahorita las autoridades religiosas son las que toman el liderazgo de esta investigación, es lo mejor que pueden hacer, porque básicamente el pueblo, el público, vemos los programas de Discovery Channel, History Channel, o vemos tu grandísimo y maravilloso programa, Johanan, y nos vamos enterando de las cosas. Entonces, ¿qué caso tiene aferrarse a algo que tiene tantas cosas tan debatibles ya y que ya se sabe que no son ciertas? Entonces, por ese lado, yo sí me encuentro que sí hay muy buena recepción, pero sí también te confesaré que hay personas que son los clásicos, que son, no te digo los que van con el nopal a la villa, pero hay gente que de hecho solamente el poner en análisis esto lo ven como que es un ataque, y no, pues no es un ataque, no es esa la intención. Claro, muy bien. Ahora, tenemos este libro que lo estamos mirando en estos momentos en pantalla, Leopoldo Mendívil López, autor del bestseller Secreto Vaticano, Secreto Biblia. Aquí lo está mirando usted, esta es la portada, es del editorial Grijalbo, que ya se encuentra en toda la República Mexicana, ¿verdad? Y también en otros países. Sí, de hecho, Johanan está en Centroamérica y en Estados Unidos, Ajá. y de hecho está en audiolibro, o sea, si a alguien le da flojera leerlo, está en audiolibro, y la voz es nada menos que de Víctor Manuel Espinosa, Johanan, el Oh, que de Homero Simpson. fíjate nada Que, más. Qué interesante, Leopoldo Mendívil López, Secreto Biblia. Un libro que se ha colocado ya en los primeros lugares de ventas, Leopoldo. pues afortunadamente sí, yo le doy gracias a Dios, porque insisto que sí soy creyente, y afortunadamente sí, porque yo me atrevo a decir una cosa, Johanan, que los que lean el libro, creo que se van a volver más creyentes. O sea, si comparten el punto de vista que tú y yo tenemos y que muchas autoridades religiosas tienen, que es de que a Dios hay que seguirlo buscando. Y más allá de lo que los humanos hayan alterado muchas veces de mala leche para alterar el mensaje de Dios, pues nosotros tenemos la deuda Claro. para Dios, ¿no? Exacto, hay que seguirlo buscando y yo creo que en cada uno de nosotros podemos encontrar esas respuestas. Y yo creo que si estamos bien informados y sabemos de dónde, cómo, cuándo, a qué hora surgieron esas modificaciones a este texto, de verdad que vamos, como tú bien mencionas, vamos a entender a un 100% todo lo que implica. Ahora, dentro de todo este aspecto también, y que es el título de este Hangout, es El Secreto Vaticano, otro de tus libros que se convirtió también en un bestseller y que bueno, pues tú tienes puros secretos pues, pero que han sido muy bien acogidos por la gente que esté interesada en conocer esa otra historia. En este de Secreto Vaticano vemos que abordas diversas problemáticas que pareciera que lo escribiste la semana pasada, que lo estamos viviendo, que somos partícipes de muchos problemas que en estos momentos se enfrenta el actual Papa, el Papa Francisco. Pues mira, es que la verdad sí, Johanna, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho hasta estoy pensando hacer la continuación de ese, porque en realidad, Johanan, si te fijas, o sea, todo este conflicto que aparece en Secreto Vaticano habla de los mismos personajes que están ahorita queriendo tumbar a Francisco.
O sea, por ejemplo, Francisco, desde que empezó su pontificado, ya estaba bajo bombardeo. O sea, le estaban Sí. queriendo tumbar y lo han tratado de tumbar cada día desde que empezó. Y básicamente fue porque pues él es de mente liberal, él piensa, él por ejemplo está contra los petroleros, está contra los que contaminan, contra la industria petrolífera se lanzó a tal grado que los petroleros gastaron dinero para contratar a una gente para que investigaran su encíclica sobre el clima, para demostrarle al Papa que estaba en herejía él, lo cual es falso, pero se sabe que invirtieron una cantidad increíble. Una empresa que se llama Harvard Institute, que eso se cuenta pues es un como laboratorio donde hay como 100 tipos que les pagan por pensar y por leer, y ellos fueron los que crearon todo este rollo. Entonces, eso es un ejemplo de contra quiénes está el Papa. Y lo que pasa es que los que hace 2 semanas, como tú dices, Johanan, empezaron otra vez a tumbarle al Papa, a él lo acusan de que él estuvo protegiendo al obispo, este hombre McCarrick, el violador de niños, el pederasta nefasto de allá de Estados Unidos, de Pensilvania, como si el Papa fuera el que lo hubiera encubierto, y es al revés. O sea, la gente se va por lo que le dicen en los medios y ellos dicen que él fue el que lo encubrió. Pero ¿cómo dicen eso cuando justamente lo acababa de correr? O sea, y lo que hoy se sabe es que, si te fijas, o sea, hay una como cadenita, porque el que acusó al Papa Francisco de esto, que hizo una carta hace 2 semanas diciendo que Francisco debería de renunciar, ¿se Exacto, imagina? sí, sí, sí. O sea, no tiene precedente esto en 100 años. Y que ese cuate trabaja o es fiel. Él era el embajador del Vaticano, el nuncio en Estados Unidos. Nada más por ahí podríamos empezar. Trabajan para los gringos. Y básicamente hoy se sabe muy bien que el peor enemigo del Papa Francisco es un cardenal gringo que se llama Raymond Burke, que ha sido su super archienemigo desde el primer día. Y para darte un ejemplo, este Raymond Burke se enoja con el Papa Francisco porque el Papa Francisco, por ejemplo, dice que los homosexuales pues no están en pecado. Este hombre, Raymond Burke, dice que el ser un homosexual es un pecado mortal y que es equivalente a ser un homicida. Bueno, pues el Papa dijo, yo no soy quien para juzgar. Por ejemplo, el Papa dijo que aquellos que ya se divorciaron tienen derecho de volverse a casar y que no hay pueden comulgar, ¿no? Y pues este hombre de Raymond Burke dice que eso es una herejía del Papa, que cualquier persona que ya se divorció jamás, por ninguna razón, si se vuelve a casar, por ninguna razón puede comulgar, y de hecho está excomulgado. Pero va Claro. más, Johanna, porque uno diría, pues qué cuate, a lo mejor es simplemente porque es un cuate muy recalcitrante, pero no es nada más eso, sino que hoy se sabe que ese Raymond Burke quiere ser papa y que además está apoyado por los empresarios americanos, los petroleros justamente, y está pegado con el partido republicano. O sea, de hecho él quiso que ganara Trump, y decía, este Raymond Burke decía, eso sale en Secreto Vaticano, que si alguien vota por el partido demócrata, está en pecado mortal. ¿De verdad? O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Pues está terrible, porque lo que pasa es que, fíjate, Johanan, digo, y es muy respetable lo que, por ejemplo, muchos de los católicos, yo tengo infinidad de amigos que son muy conservadores, ¿no? Que ellos dicen que, algunos piensan que el Papa Francisco se le ha pasado la mano. Pero, por ejemplo, digamos que ellos se van por lo que dicen, por ejemplo, muchos están conectados con revistas católicas de internet, ¿no? Portales católicos que todos esos vienen de Gringolandia. Y en esos portales siempre se dice que, bueno, voy a conectar el celular, Ok, porque sí, 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 no te preocupes. está aquí ya empezando a chafear. Bueno, Ok. eh, sí, seguimos ahí en pantalla, ¿eh? Sí, Bueno, básicamente, ahí te seguimos viendo, sí, sí. bueno, básicamente lo que dice los portales esos católicos, que muchos de ellos vienen financiados desde Estados Unidos, han creado, desde que empezó el pontificado de Francisco, han estado diciendo, fíjate esto, están diciendo que hay una profecía, que es la profecía de Fátima, y que dice que va a haber al final de cuentas una apostasía y que va a haber una traición dentro de la iglesia. De ahí pasan a decir que va a haber un papa que va a ser un traidor, y dicen que ese papa traidor es Francisco. Y no solo eso, sino que dicen que hay otras profecías. Por ejemplo, hay una de San Malaquías
que dice que el fin de los tiempos va a ser cuando haya dos papas y que ahorita es cuando hay dos papas, ¿no? Exacto, sí. Benedicto XVI y Francisco. Sí, exactamente, pero lo que está muy cañón es que uno diría, o sea, si uno fuera muy creyente, yo he sido, fíjate, mi mamá era completamente católica y ella siempre decía que eso de la Virgen de Fátima justamente hablaba de esto, ¿no? Y, y vaya, yo viví mi infancia creyendo todo esto, pero lo que hoy se sabe, o sea, en Secreto Vaticano, mucha de la investigación ha sido el que, pues investigar, lo de Fátima es verdad y lo de San Malaquías es verdad y no. Aquí seguramente tal vez muchos de tu público me van a querer odiar, pero bueno, pues tú y yo estamos en el periodismo. Y resulta que mucho lo de San Malaquías es falso. Eso, o sea, toda la teoría, las profecías de San Malaquías no las escribió Malaquías, se escribieron siglos después. Es exactamente el mismo caso de lo de la Biblia. Y lo del Fátima, Johanan, esto creo Sí. que te hará. En lo de Fátima, o sea, yo no soy quien para decir si se apareció la Virgen o no, pero lo que sí se sabe es que todo lo que dicen que dijo la Virgen lo fabricó el gobierno americano, metió la manota y se sabe que ellos fueron los que estaban, un tipo de la CIA, estaba junto con la hermana Lucía, que es la que supuestamente vio a la Virgen en 1917, y este cuate de la CIA le ayudó a redactar lo que es la segunda revelación, que decía que la Unión Soviética era casi el demonio, pues era el enemigo de Estados Unidos. Claro, exacto. Ahora, dentro de todo este aspecto, hay una parte de ese libro donde mencionas Operación Fátima 3. Sí, porque eso es justamente lo que está ocurriendo ahorita. O sea, básicamente el concepto Fátima 3 es una forma novelada que yo usé Sí. para ejemplificar lo que está pasando aquí. Porque básicamente el tercer secreto de Fátima, por eso se llama Fátima 3, lo de Fátima es clave porque yo te puedo asegurar que la mayor parte de los muy católicos que están viendo tu programa, dentro de los que ven tu programa que son muy católicos, seguramente todos saben a la perfección que son las tres profecías de Fátima. Que son, la primera es donde la Virgen de Fátima les mostró a los niños, a los pastorcitos, una versión del infierno muy parecida a la que está en el libro del Apocalipsis, del final de la Biblia, que era horrible y que, bueno, todo se está deshaciendo y horrible. El segundo secreto de Fátima es el que dice que iba a surgir un imperio nefasto y casi satánico que iba a oprimir a la humanidad y que iba a ser la Unión Soviética, Rusia, y que, en pocas palabras, que había que convertir a Rusia al cristianismo a como diera lugar, sobre todo al catolicismo. Y eso es la segunda revelación. Lo que es increíble es que esto no se supo, o sea, si la Virgen se apareció en 1917, no creas que esto salió publicado en periódicos en 1918. No, esto se empezó a dar a conocer en 1941. Entonces, aquí la gente damos por hecho que tal cual la Virgen les dijo eso, pero no, o sea, la gente no se pregunta, oye, ¿qué tal si eso lo escribieron después? ¿Qué tal si, por ejemplo, para el año de 1920, que habían pasado solo 3 años de la aparición, ya 2 de los niños ya se habían muerto? Y eso es muy importante, Johanan, porque esos 2 niños, que eran Jacinta y Francisco Marto, pues mira, tenían 9 y 11 años cuando vieron a la Virgen y se murieron a los 2 años de eso. ¿Y sabes de qué murieron? Se murieron por una super epidemia que hubo por la Guerra Mundial, que era la famosa gripe, la gripe aviar, ¿no? El H1N1 de entonces fue la gripa española que arrasó con 20 millones de personas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la Virgen no les profetizó que iba a venir esa epidemia? Y que ellos dos se iban a morir. Así es. ¿Por qué no? Eso es ya un misterio. Como si hablaba de algo apocalíptico, no les dijo la epidemia más grande que ha ocurrido hasta la fecha en la historia de la especie humana. No se las dijo? Y Exacto, sí. Ahora, Leopoldo, me llama la atención esta parte que nos has mencionado, que ahora, bueno, los entendidos de todo este asunto de las profecías y demás están utilizando este tipo de información para, bueno, pues minimizar, para culpar y para, pues hacer realmente tal cual, minimizar el trabajo que está haciendo el Papa Francisco por las ideas que trae. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que a mí me llamó mucho la atención del Papa
fue cuando dijo, la gente, o sea, los sacerdotes no tienen por qué vivir como reyes. Sí. Inmediatamente la gente de los Estados Unidos, los principales jerarcas católicos dijeron, a ver, tú no me vas a venir a cambiar porque yo así he vivido toda mi vida. Y el Papa les dijo, sí, pues eso se acabó. Eso no puede seguir viviendo como rey porque no somos reyes. Pues exactamente, Johan. De hecho, el que lideró todo esto ha sido Raymond Burke, Ah, ok. porque este hombre Burke es la clave de todo este rollo, porque este hombre, fíjate, por ejemplo, él es exactamente un caso como el que acabas de comentar, porque el Papa le dijo a él personalmente, a él, que no usara las vestimentas que usa, que son aparatosas, son así como de monarca, ¿no? Y él ya se sabe bien que cuando se salió de esa reunión, Raymond Burke dijo que el Papa no tenía ninguna autoridad para decirle cómo vestirse. Imagínate. O Ok. sea, y este hombre, de hecho en Gringolandia, en Estados Unidos se le llama el Papa americano, porque digamos que eso es algo que creo que es súper clave. Tú le has dado a un tema que es súper clave para entender todo este complot, porque digamos que el centro de todos los que son los enemigos del Papa en el mundo, hay en todos lados, pero están concentrados en Estados Unidos. O sea, y son básicamente, en Estados Unidos se sabe que hay dos tipos demográficos de católicos. O sea, los católicos en Estados Unidos son el 20% de la población aproximadamente, ¿no? Que es, aunque es un país protestante, pero 20% es la mayor cantidad de, digamos, por secta, digamos, es la más grande, de 20%. Sin embargo, se sabe que hay de dos. Por ejemplo, lo que se llaman los católicos blancos, que son los ricachones, ¿se cuenta? Y los que son los católicos que son entre negros y latinos. Entonces, aquí lo que es muy importante es que, por ejemplo, los que son los católicos blancos o ricachones normalmente votan por el Partido Republicano. Por ejemplo, donde estaba Bush o donde está Trump. Y los que son católicos, digamos, latinos, como nosotros, o de hecho negros, ellos siempre, generalmente, por las estadísticas, votan por el partido demócrata. Por ejemplo, por Obama. Entonces, oye, eso fue súper clave porque hoy se sabe muy bien que cuando Trump ganó las elecciones fue en gran medida porque se hizo una campaña en donde los católicos blancos de repente asesoraron a Trump. Hay un cuate ahí que es clave en todo esto, que es este hombre Robert Mercer, que es católico, y él fue el que le dijo a Trump, pues tú di que estás contra el aborto. Y yo aquí te preguntaría, mi queridísimo Johanan, ¿tú crees que alguien como Donald Trump, que fue el jefe mundial de Miss Universo y que siempre se jacta de que él a todas las chavas, todas se las avienta y que él es el rey de las mujeres y que hace cosas, ya sabes, todo lo que decía que hacía con las mujeres, ¿tú crees que él no haya jamás hecho un aborto? Que Ah, ninguna de sus múltiples mujeres que, o sea, yo dudo que todos los niños que él engendró, dudo que todos vivan. O sea, ya tendría como 300 hijos, ¿no? Pero bueno, se le dijo, le asesoraron que si él decía que él estaba contra el aborto, todos los católicos blancos iban a votar por él masivamente, y así fue. O sea, eso fue lo que lo hizo presidente. O sea, porque te acordarás que estaban muy parejos en las elecciones él y Hillary Clinton. exacto, sí. Es muy interesante toda esta lectura y vemos que, como te mencionaba, pareciera que todo lo que viene de la Biblia, esos secretos que nos has platicado, esos secretos ahora del Vaticano, cómo pretenden tumbar al Papa Francisco por estas ideas y porque simplemente quiere que la iglesia, como él también desde el principio lo dijo, la iglesia tiene que salir a las calles. No podemos seguir todavía en esta parte donde no salimos, no hacemos y esperamos que todo el mundo venga a nosotros. No, hay que salir, hay que ir a buscar a esos fieles, a esas personas que están necesitadas y que necesitan la ayuda de la iglesia. Sí, totalmente. Yo sí creo mucho en el Papa Francisco como un super líder. O sea, la descripción que acabas de hacer, yo totalmente la comparto, totalmente. Y fíjate, o sea, lo que pasa es que el Papa Francisco, sí, yo creo que sí es muy claro que el enfrentamiento que se está dando dentro de la Iglesia Católica es claramente dos campos. Uno es, digamos, el que está del lado de los ultraderecha, que son los, por decirlo en Estados Unidos, son esos católicos blancos
que están pegados con los empresarios, con los petroleros, y por el otro lado, el lado de los jesuitas, pues de hecho el Papa es jesuita, que va por el lado de lo que tú dices, de ir a la calle, estar con la gente. Por ejemplo, el Papa Francisco mucho ha dicho que el capitalismo como tal, o sea, vaya, el capitalismo que es el que va y que el capitalismo que va a invadir un país y básicamente a tumbar a un presidente que esté ahí si se estorba a tu empresa, a tu compañía, ese es el capitalismo que el Papa Francisco dice que es malo. O sea, y él mismo ha dicho, es que Dios nunca dijo que el capitalismo es, o sea, en pocas palabras, hay algo increíble, que es que hoy en día si tú vas con un católico súper conservador, de ultraderecha, siempre va a decir, es que claro, el capitalismo es lo cristiano, y ya lo dan por hecho, o sea, ya lo dan como si fuera así, y creo que cualquiera que lea el Evangelio va a decir, pues, para empezar, Cristo no tenía ninguna empresa, él no era rico, y la única vez que alguien llegó a preguntarle sobre todo eso, él dijo, si tú quieres seguirme, deja todo lo que tienes, véndelo y regáláselo a los pobres. Entonces, ¿cómo es posible que hoy digan que capitalismo es el sinónimo de ser cristiano? Eso es algo que los gringos crearon y le metieron eso en la cabeza a los católicos blancos de ahorita. Y básicamente, Sí. el Papa Francisco se ha enfrentado contra eso, pues por eso pues lo quieren ya de hecho hasta sustituir. Exactamente, pues bueno, pues ahí está, tanto Secreto Biblia, que lo estamos mirando en estos momentos, como Secreto Vaticano, se encuentran en todas las librerías, en diversos países, en libro electrónico, es decir, usted que nos mira en estos momentos lo puede adquirir, es de la editorial Grijalbo, así póngale Leopoldo Mendívil, y ahí le van a salir todos los libros, todos los secretos de Leopoldo Mendívil, ahí le van a salir, así que usted los puede leer. Y después, bueno, yo creo que tienes que estar de nuevo en un par de semanas, 3 semanitas por acá y sigamos platicando. ¿Sabes a mí que me dejó mucho de uno de creo que fue el primer libro, el de Secreto 1910, lo que había costado la Revolución Mexicana? Yo recuerdo que te entrevisté en aquellos momentos que fue donde nos conocimos. $50,000, recuerdo que me habías dicho, y que encontraste la referencia, incluso creo hasta el documento de pago que se hizo Sí, de la Revolución Mexicana, $50,000. sí, de un hombre llamado Sherburne Gillette Hopkins para Gustavo Madero. Imagínate, los gringos desde entonces fue una operación de Estados Unidos para desestabilizar a México, para quitar a Porfirio y que básicamente poner ellos un presidente que fue Madero y Qué que como barbaridad. no, pues lo mataron. Exacto, qué fuerte, ¿no? Todo esto. Y vemos que siempre Estados Unidos ha estado como detrás y ha buscado siempre los intereses y ha luchado, peleado, invertido. Y siempre los ciudadanos nos quedamos siempre, pues nada más mirando y nos Sí, enteramos muchos años después. sí, exactamente. Pues yo, Johanna, yo siempre soy el más agradecido de poder participar contigo en tu programa porque yo soy tu fan y me encanta platicar contigo, así que siempre va a ser un honor para mí. No, pues de verdad, muchas gracias. Oye, ¿y por qué decías que yo aparecía en el de Secreto Biblia o qué? Bueno, mira, te voy a decir, lo que pasa es que yo en estos libros, que bueno, mucha parte del libro es histórica y es, por decirlo así, periodística, ¿no? O Ajá. sea que son reales, es investigación real, pero hay una parte novelada porque siempre aparece, digamos, yo copio el estilo de Dan Brown, de que se investigan cosas reales o teóricamente reales, pero que lo investigan, en cuenta, un Sherlock Holmes, ¿no? Un como Robert Langdon. Entonces, en los libros que yo hago siempre aparecen unos cuates que son ficticios, que ahora sí que sí son creados, que son los que investigan todo los complots, ¿no? Y y lo que encuentran sí es real, pero que los personajes, todo eso de que hasta se enamora el detective de la periodista, todo eso sí es para que sea fácil y padre leerlo, ¿no? Entonces ahí es donde yo muchas veces pues digo, ¿de dónde saco a los personajes? O sea, porque pues trata uno de que sean cuates muy carismáticos, que sean cuates con los que uno se identifique, como el Robert Langdon de Dan Brown. Entonces yo generalmente pues sigo la enseñanza de Ernest Hemingway, que él decía, pues, ¿para qué inventas personajes? Porque eso nunca te van a quedar bien. Mejor agarra gente que sí conoces y que se te hagan así, y esos tal cual clávalos al libro. O sea, para que tú no tengas que inventar su personalidad y que sea real, ¿no? Que suene, o sea, agarras a alguien del mundo real y lo clones y dices, pues voy a escribirlo como si fuera él. Entonces ya no tienes que inventar. Entonces ahí es donde yo me he permitido
a agarrar a mis amigos, gente que conozco, periodistas que admiro mucho, y hay varios que han aparecido en los libros anteriores, pero en Secreto Biblia, pues Johanan, no te salvaste de tú estar aquí, porque para mí representas el periodista que investiga esta clase de misterios, ¿no? Entonces, pues por eso apareces en Secreto Biblia, como un personaje. Ojalá que te guste cómo sales y que no me vayas a decir que mejor pidas que borre eso. No, pues yo te agradezco enormemente y de verdad que muchas gracias por eso. Y también, bueno, pues te digo, a ver si en 2, 3 semanitas nuevamente andamos por acá y que entremos ahí en este libro de Secreto 1910. Y ya que se acerca, bueno, pues el 20 de noviembre, bueno, pues que hablemos referente a la Revolución Mexicana. Pues yo estoy siempre a tus órdenes, Johanan. Me encantará, estoy siempre dispuesto y a la orden. Me encanta tu programa. Perfecto, muy bien, Pero pues salir en él todavía mejor. eso sí, pues muy bien, pues nos coordinamos y ahí hacemos las cosas. Bueno, pues Leopoldo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado acá esta noche con nosotros. Abrazos para ti, Johanan, y para todo tu público. Un abrazo. Bien, gracias, ahí estamos en comunicación. Claro que sí, Gracias. Ahí hemos escuchado a Leopoldo y bueno, sígalo a través de sus redes sociales, adquiere el libro Leopoldo Mendívil López, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Y bueno, Secreto Biblia, Secreto Vaticano y bueno, pues este que tengo aquí en mis manos, que es Secreto 1910. Aquí, mire usted, Secreto 1910, Secreto R. ¿Qué otro hay? Son 5, me parece, 5 o 6, 5. Sí, son 5. Es Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto Vaticano, Secreto Biblia y Secreto R. Así que bueno, pues ahí está. Para que usted lo adquiera, lo lea y después lo comentamos aquí con nuestro amigo Leopoldo Mendívil. Y bueno, pues vayamos conociendo más de esas otras historias que tanto bueno, pues nos llaman la atención. Pues ya sabe que después de cada uno de nuestros entrevistados, ¡ea! Para que despierte, vámonos. 11 de la noche con 24 minutos, tiempo del centro de México. Vamos con esas manitas arriba, jóvenes. Vamos, vamos, vamos. Vamos con esas manitas arriba. Y bueno, pues el asunto es de que entre todos vayamos haciendo todo lo necesario para compartir estos videos, esta serie de entrevistas con diversas personalidades que nos ayudan a entender un poco y que en muchas de las ocasiones nos dejan muchas dudas. Y como nos dejan dudas, acudimos a leer los libros, acudimos a sus redes sociales para saber más de ese tema que nos ha interesado. Así que eso es precisamente el motivarlos, el generar en todos ustedes el interés en la lectura, que adquieran un libro, que lo lean desde la primera hasta la última página y desde luego después aquí seguir cuestionando a cada una de esas personas que nos interesa conocer, la forma de pensar, la forma de investigar, de estudiar cada uno de estos temas. Y vamos entonces, yo sé que todos ustedes estaban muy al pendiente de esta entrevista, de esta conversación, pero bueno, llega un momento en la vida de todo Hangout que hay que dar manita arriba. Vamos, vamos, vamos con esas manitas, jóvenes, vamos, vamos, vamos. Jenny Torres, desde Guayaquil, Ecuador, gracias. Xiomara, gracias. María Falcón, gracias. Espiritual, gracias. Gina, gracias. Rodolfo Velázquez, gracias. Abismo, gracias. Enrique Villafranco, gracias. Adriana Ávila, me gustó mucho esta entrevista, gracias. Johanna, Enrique, no estuvo tan chido, mucha polémica, pero entonces sí estuvo chido. Wendy, es secreto de amor, María León, hola Johanna, saludos desde Ciudad Juárez, muchas gracias. Margarita, gracias. Berenice, Canal Cool, gracias. Ángela, gracias. María, Xiomara, Mónica Watson, no me gustó tu entrevista. Ok, bueno, pero ahí está. Si no le creyó al entrevistado, a nuestro amigo, lee el libro y díganos por qué no. Poncho Zavala, ese es otro secreto que contar. Lupe, gracias. Johanan, Mexicoin, Johanan, ¿qué piensas de las iglesias y catedrales que perdieron la cúpula ahora en el terremoto? ¿No será una señal? Sí, es una señal de que vivimos en una zona altamente sísmica y es una señal de que todos los edificios en algún momento se van a caer. Mire, el año pasado estuve
3 meses estoy viviendo allá en España y recorriendo prácticamente todo este país, España y Portugal. Yo quedé impresionado cómo había edificios, había construcciones del año 900, cómo había construcción, o sea, bueno, había de los romanos, pero yo me refiero ya de lo más actual, del año 1000, del 1100, y que estaban, uno entraba y dices, wow, qué chido está esto, ¿sí? ¿En qué año fue? En el 1050, en el 1100, dices, ¿qué? ¿En el qué? En el 1050, en el 1100, en el año 900, ok. Y que están en funciones, que son hoteles, sobre todo son hoteles y restaurantes. Entonces es ahí cuando, o museos, y es ahí cuando nos damos cuenta de que como allá casi no tiembla, bueno, pues hay ese tipo de construcciones, pero en América por eso no hay edificios tan antiguos, porque la mayoría de ellos se han caído. Pero de que sea una señal del fin del mundo o el fin de la iglesia, no, eso es una señal de que vivimos en una zona altamente sísmica y que estas construcciones ya tienen mucho tiempo, muchos siglos. Tenemos por acá, bueno, pues gracias. No olviden dar sus manitas. Bueno, sí, las manitas, los likes. Brenda, estuvo bueno, solo que creo que fue demasiada información en poco tiempo. Bueno, eso sí también, yo también lo sentí así. Y mucho movimiento, ¿no? Hay que leer el libro. Felicidades por las buenas entrevistas, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar acá. Abismo. Lula, Johanan, buenas noches, 1:30 aquí en Argentina, pues muchas gracias por estar acá, Canal Cool, gracias, 023, hola Johanan, hasta que pude ver en vivo el programa desde León, Guanajuato, Hilda Ontiveros, muy bien, Hilda o Hilda, te mando un fuerte abrazo, gracias por integrarte a estos en vivo, Javier Rodríguez, saludos, gracias, Berenice, me gusta tu inteligencia y sencillez, Johanan, gracias. Leonel García, tan simple como decir Cristo no fue cristiano, la religión solo es una empresa para controlar y dividir a las masas. Mire, yo creo que si el mensaje, porque no todo es malo dentro de la religión católica y dentro de toda la religión, no todo es malo. Yo creo que si sacamos lo más importante de cada una de las religiones, todas las religiones nos llevan a ¿qué? Al amor. Todas las religiones nos llevan ¿a qué? Al amor por el prójimo, al amor por nuestras familias, el amor por nosotros, el llevarnos bien con todas las personas que están en nuestro alrededor. Ese realmente es el mensaje, pero no nos queda claro, ¿no? Muchos se pelean, no es que mi religión es más mejor, como dicen, ¿no? Es más mejor que la tuya. Y la mía, mira, la mía sí se visten bien chido. Y mira, los míos sí se van en buenos. ¿Eso qué tiene que ver? Yo creo que realmente el mensaje es lo más importante, pero no nos queda claro el mensaje. Es algo que debemos de entender y es algo ya prácticamente muy personal. Mónica, no me gustó la forma tan despectiva hacia que refería hacia las personas, gringos, negros. Estoy casada con gringo y es una persona maravillosa. Muy bien, Mónica. María, bueno, ya leí tu comentario y también debe estar aquí conectado Leopoldo y ya lo escucho también. María, si no estuvieran las Biblias, los humanos nos uniéramos más, yo creo que sería más un caos, ¿no? No sé, si no hubiera salido la Biblia, algo hubiera aparecido a lo largo de la historia, ¿no? Algo se hubiera creado en algún momento. Recuerde también que lo que nos decía Leopoldo, que en ciertos momentos de la historia, cuando estaba más fuerte, más candente la situación, era cuando se iban modificando. Entonces seguramente algo se hubiera hecho. Dulce, lo que hay que erradicar es la maldad. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros saber en dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Esto es simple. No puedo esperar a cambiar yo hasta que cambie mi vecina que está ahí. O mi vecino que está allá. O el que está allá arriba. O el que está allá abajo. No, tenemos que cambiar nosotros. Primero tenemos que cambiar nosotros y vamos a darnos cuenta cómo nuestro entorno va a ir cambiando poco a poco. Tenemos por acá Ismael Díaz, por eso es lo que él ha investigado. Sí, es a partir de las investigaciones de don Leopoldo.
léalos, la verdad están bien chidos sus libros, están bien interesantes. Sonia, hola Johanan desde Chile, un cariñoso saludo. Ea, gracias López, ¿qué pasa que en Francia las iglesias católicas están cerrando? Había leído, no me acuerdo dónde fue que leí que estaban cerrando muchas allá en Europa porque ya la gente no va, ¿no? Entonces ya las estaban... ¿qué era lo que...? Bueno, por decir, en España en estos momentos algunas catedrales están cobrando ya por entrar. Y en muchos otros países, bueno, el asunto era de que ya las estaban cerrando porque ya no. Pero bueno, Xiomara, es verdad, no esperemos a los demás para después nosotros cambiar. Pues sí, así es, Poncho. Dice Wendy, María, yo digo que los que hicieron la Biblia pusieron y quitaron lo que les convino. Giancarlo, hablando de amor, un beso a mi esposa Sandra. Ea, le mandamos un saludo a tu esposa Sandra, Giancarlo. Canal, parecemos hinchas de equipo que de Nacional, que de América. Eso es lo que sucede con las religiones. TV hiperdimensional, gracias compañero por estar acá. Georgie Ángel, Johanan, por favor investiga qué onda, qué pasa con el cierre del observatorio. Sí, en la semana voy a hacer un hangout exclusivamente sobre ese tema. Rodolfo Velázquez, Johanan, ¿qué tal el maratón? ¿Qué tal maratón total es viernes y mañana no trabajo? ¡Ah! ¡Qué chido! Mañana no trabajas, pero yo sí. Alfredo Palacios, hola Rosa, gracias Vic. Saludos, Johanan desde Tlaxcala, Abismo, saludos, Leonel, la gente se quita la venda de los ojos, Vidaval, sí, Xiomara. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, de verdad que les agradezco enormemente por haber estado acá esta noche. Les llegó notificación hoy debió de haberles llegado dos notificaciones, una 30 minutos antes de que iniciara y una cuando iniciamos. ¿Eso sucedió? A ver, díganme, platíquenme antes de que nos vayamos. Bueno, mañana no se pierdan la columna Enigmas del periódico El Gráfico y por la noche el programa de Expediente.0. Mañana hay cadena nacional del grito de independencia en la República Mexicana, ¿ok? Entonces, mañana no hay. Mónica Watson, por eso no me gustó su forma de ser. Debe de respetar al prójimo, me molestó mucho. Muy bien, Mónica, entiendo y entiendo tu malestar. Y de verdad te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros. Lupita Ortega, enorme, Johanna, Poncho, Albino, dice, sí llegaron las dos notificaciones. Ah, qué chido, qué bueno. Es que ya ven, mandé la petición a YouTube de que, bueno, pues esto no funcionaba y que no llegaban las notificaciones. Entonces no sé qué cosa fue lo que le hicieron, que ahora ya llega uno 30 minutos antes y uno a la hora de iniciar. Pero fue una cuestión de configuración que se cambió en mi canal de YouTube, ¿ok? O sea que ya usted no tiene pretexto para no estar acá con un servidor y con toda la banda johanera. Wendy, gracias. Lupita, enorme, gracias. Rodolfo Velázquez, sí llegaron las notificaciones, Eman. A mí sí me llegó, pero la otra invitada no me atrapó. Ah, bueno, es que fíjense que con Claudia González de Vicenzo, no sé qué pasó, de verdad que ya van 3 o 4 veces que sucede que cuando hablamos de conspiraciones o hablamos de temas así que tienen que ver más con el asunto de la política y demás, se traba el programa, no sé, no quiero caer en la paranoia, bueno, no en la paranoia, sino en el rollo de las conspiraciones, pero es neta, o sea, a mí me ha pasado 3 veces. Hay palabras que yo no puedo utilizar en mis hangouts, hay cosas que no puedo decir o mencionar porque en automático, por sistema y por el algoritmo de inteligencia artificial, bloquea y ya, o sea, es así las cosas, o sea, es algo que no entiendo. Imagínense, y eso que apenas está en proceso todo este asunto de la inteligencia artificial. Ahora imagínense en unos 2 años cómo estará. No me voy a 10 ni a 20, sino en 2 años, 3 años. Rodríguez Otero, ¿cuándo tenemos boda? No sé cuándo. Xiomara es la reina roja. Sergio Corbera, Santa María, Jesús Chavero, la primera no me llegó, la segunda sí, ok. Canal Q, allá es como reglas de YouTube, así es. Dulce,
cuándo va a estar contigo Ibis Sepúlveda. Mañana voy a estar en comunicación con ella y ya mañana espero tener ya una fecha. Inmediatamente les voy a avisar, ¿ok? Bueno, pues ya me voy, muchas gracias. Ya es las 11, son las 11 de la noche con 36 minutos tiempo del centro de México y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Y bueno, pues de verdad muchas gracias, de verdad que se los agradezco enormemente. Mónica, me gusta mucho tu programa, es bueno tener variedad. Sí, tenemos diversos temas, entrevistados. Y yo creo que eso es lo que ha mantenido este canal vigente y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y de verdad que yo les agradezco que siempre estén muy al pendiente. Bueno, quiero invitarlos a que entren todos los días a la página de insólitaexperiencia.com. Está todavía en proceso de construcción, pero ya de una vez intégrese, vaya ahí a la página de la Insólita Experiencia. Bueno, pues y ya para que entre todos vayamos conociendo todo lo que implica este tremendo tema que tanto ustedes como a un servidor nos apasiona. Mire, esta es la página, corra la voz, todos los días hay algo nuevo aquí en la Insólita Experiencia. Mire, y se lo pongo aquí para que usted lo vea. Esta es la página de la Insólita Experiencia. Terremotos grandes, verá un sistema de búsqueda de inteligente universo descubre que la imagen que ahora en Estados Unidos, la parapsicología científica, un campo de estudio fascinante, el misterio de la mona nunca podría haber sido. Bueno, hay videos, un poquito de todo. Y bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo los invito a que se integren, a que la visiten. www. Ahí está, lo está mirando. Hay de todo, hay de todo. Hay apenas estoy montando con Lourdes Gómez. Estamos montando ya algunas cosas. Más sorpresas. Así que lo pongo www.insólitaexperiencia.com. Así que los invito a que ustedes pues ahí nos acompañen, conozcan mucho de lo que tenemos que mostrar, de lo que la página está creciendo poco a poco, tiene todavía muchas cosas, no se las quería dar a conocer, pero ya es el momento. Y que vayan viendo las informaciones también que está la página y vienen ahí cosas, ya los libros, en fin, muchas cosas muy interesantes que poco a poco les vamos a dar a conocer aquí en este libro, en esta nueva página www.insólitaexperiencia.com. Ok, bueno, pues ahí está. Así que síganme, ahí síganos. Rodolfo, Johanna, la música se oye fuerte y tu voz casi no se escucha. Ok, bueno, ya la quité pues. Ok, bueno, les decía que está la página www.insólitaexperiencia.com, ok, www.insólitaexperiencia.com, aquí está, aquí se las pongo, ahí ancinas, ahí está, esa es la página para que ustedes me sigan y ahí estén ustedes, conozcan todo lo que tengo que, informarles, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Así que bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Y ya son las 11 de la noche con 40 minutos tiempo del centro de México. ¿No me escucho? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No me escucho? Bueno, pues gracias. Les mando un fuerte abrazo. Mañana les presento la columna Enigmas. Y bueno, pues si usted va a celebrar el grito de independencia en cualquier parte de la República Mexicana, si usted vive en México y los que son mexicanos van a celebrar en alguna otra parte del mundo, bueno, pues cuídese y protéjase, proteja a los suyos y aquí estaremos muy al pendiente de toda la información que tiene que ver con estos grandes temas. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Recuerden que a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. Gracias, nos vemos. Bye bye. Suscríbanse, de favor, suscríbanse a @Johanan Díaz en Twitter o en Facebook como Johanan Díaz Oficial. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por ser parte
de estas insólitas experiencias. Gracias, hasta la próxima, bye bye. Nos vemos, gracias.